En 1945, Antonio y su mujer María Luisa trabajaron en la compañía de Paco Martínez Soria y con el tiempo se hicieron muy amigos. Los dos son aragoneses, uno de Zaragoza y otro de Tarazona. Eran actores muy populares por sus papeles cómicos. Ambos amaban el teatro e incluso fundaron su propia compañía teatral. El cine los convirtió en grandes figuras de su época y podrían ser protagonistas indiscutibles de un hipotético paseo de la fama aragonés. Y toda esa época que estuvo trabajando con Paco Martínez Soria, con los que tuvieron como dos carreras bastante similares también los dos, sí, ¿no? Porque los dos eran aragoneses, habían estado, aunque... Bueno, Paco él era la llevaba estrella, muchos años. Martínez Soria era la estrella. Y el empresario también, claro, el ¿no? empresario y el primer actor. Y mi padre, bueno, ellos siguieron teniendo relación y teniendo amistad. Mi padre le admiraba mucho y le hacía muchísima gracia y probablemente, pues a lo mejor copió cosas de él porque le encantaba Martínez Soria. Bueno, es que era un virtuoso. Nos encantaba a todos. Claro, era un virtuoso claro. de la escena. Sí. ¿Siguieron teniendo relación? Sí, sí. Con los años, sí. Sí, sí, tenían relación. Lo que pasa es que cada uno tenía su propia compañía. Claro, porque tu padre también fue empresario. Sí, claro. Todo el tiempo que estuvo aquí él era el empresario. ¿Y cómo le fue como empresario? Porque eso es durísimo. Muy bien. Tuvo mucha suerte, la gente le gustaba y llenaba los teatros. Dime, Antonio, ¿cuánto has ganado hoy? No te lo puedes imaginar. Yo estoy asustado todavía. 322.412 con 10 céntimos. ¿Para ti solo? Ah, te he ganado yo una peseta sin que tú disfrutes tus dos realitos. Rico, muy romántico. ¿Y yo? Ah, si te comes la tortilla, el filete y la ensalada, esta noche te llevaremos por ahí. ¿A dónde, papá? ¿Por ahí? ¿Quién más da? ¿A bailar? A bailar, a bailar. Anda, ya lo veremos, ya lo veremos. Mi primer recuerdo fue cuando hicimos Los ladrones somos gente honrada, que lo hicimos bueno, entonces era el Teatro Cultural de la Villa, ahora es el Fernán Gómez, y hicimos ahí temporada y luego fuimos de gira también con esa función. Y luego, pues la verdad lo pasamos muy bien porque éramos una compañía muy grande y el decorado era precioso, el vestuario era una maravilla, nos reíamos muchísimo con Antonio, como comprenderás, y eso que tenía su carácter, ¿eh? En los autobuses, antes eran como muy clasistas, ¿sabes? O sea, los primeros actores iban delante, según ibas en el cartel, así ibas en el autobús hasta atrás. Yo era la primera actriz de las dos funciones, con lo cual siempre me tocaba ir delante con ellos dos, con Antonio, con Gracita, con Mari Begoña, con toda la gente que iba así, y entonces yo lo pasaba fatal porque los que se lo pasaban genial eran los de atrás. Yo comenzaba mi carrera como actriz y la verdad es que trabajar con un actor que yo había visto de pequeña en la televisión y en el cine, pues era como, wow, qué maravilla, ¿no? Trabajar al lado de una persona mano a mano, dándome la réplica a él y yo dándole la réplica. Y además unas giras estas tremendas, o sea, Málaga-La Coruña, La Coruña-Valencia, Valencia-Cádiz, o sea, era en la función La Saga de los García. Duró 2 años. Salimos de gira, hicimos temporada en Barcelona, hicimos temporada en Madrid, en el Teatro Apolo, que antes se llamaba Teatro Progreso, y luego volvimos a salir de gira. Hicimos más de 2000 representaciones. Además, cuando era tarde y noche.